Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Estoy muy emocionado de traerles un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y a mantenernos al filo del asiento. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, porque tenemos una noticia que ha causado revuelo y nos ha dejado a todos con la boca abierta. Kerem Bürsin advierte a Hande Erçel sobre Afsanur. Sí, lo han oído bien. Un comentario, una advertencia, un detalle que, según la información que hemos recopilado, podría significar mucho más de lo que parece a simple vista. ¿Qué está pasando entre estas grandes estrellas? ¿Por qué Kerem siente la necesidad de advertir a Hande y sobre quién? Vamos a desglosar todo esto, analizar las posibles implicaciones y, por supuesto, compartir con ustedes cada detalle jugoso que encontremos. Pero antes de lanzarnos de lleno en este torbellino de noticias, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos aquí y queremos que sean parte de nuestra comunidad. Vamos, anímense y suscríbanse. Así que el titular nos ha llegado como una ola inesperada. Kerem Bürsin advierte a Hande Erçel. Cuidado con Afsanur. Inmediatamente la mente empieza a divagar, ¿verdad? ¿Qué tipo de advertencia es esta? ¿Es profesional, es personal? ¿Implica algo sobre la carrera de Hande, sobre su vida privada, o quizás sobre una posible rivalidad o malentendido con Afsanur Sancaktutan, otra actriz que ha ganado mucha popularidad últimamente? Es importante recalcar que hasta donde sabemos, Afsanur Sancaktutan ha sido vista como una colega talentosa y respetada en la industria, y hasta ahora, no había indicios de conflicto alguno. Esto hace que la advertencia de Kerem sea aún más intrigante. Para poner un poco de contexto, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las figuras más queridas y seguidas en Turquía y a nivel internacional, gracias a su exitosa serie, Sen Kalkapm, donde interpretaron a Serkan y Eda, respectivamente. Su química en pantalla fue tan poderosa que, naturalmente, muchos fans esperaban y deseaban que esa conexión trascendiera la ficción. Y si bien tuvieron una relación que fue objeto de mucha atención mediática, su separación también se manejó con bastante discreción. Ambos han seguido adelante con sus carreras, participando en nuevos proyectos y manteniéndose activos en las redes sociales, donde comparten fragmentos de sus vidas con sus millones de seguidores. Ahora, ¿dónde entra Afsanur Sancaktutan en esta historia? Afsanur es una actriz joven y muy prometedora que ha estado ganando terreno en la televisión turca. Ha participado en series populares y su talento es innegable. Podríamos estar ante varios escenarios. Una posibilidad es que la advertencia de Kerem sea de índole profesional. Quizás Afsanur esté incursionando en un proyecto similar al que está preparando Hande, o esté siendo considerada para un papel que Hande deseaba. En el mundo del espectáculo, las oportunidades a menudo son limitadas y la competencia puede ser feroz, por lo que no sería raro que Kerem, como colega y quizás amigo de Hande, quisiera alertarla sobre una potencial rivalidad o un movimiento estratégico que pudiera afectarla. Otra vertiente, y quizás la que más alimenta los rumores y las especulaciones, es que la advertencia tenga un componente más personal. ¿Podría haber algún tipo de disputa o malentendido entre Hande y Afsanur? Tal vez un problema en un set de filmación, una interacción desafortunada, o incluso un asunto relacionado con relaciones personales que Kerem, por alguna razón, considere relevante para Hande saber. A veces las amistades o las relaciones pasadas pueden generar dinámicas complejas, y es posible que Kerem, al tener una visión privilegiada de ciertas situaciones o al ser cercano a ambas partes, sienta la responsabilidad de compartir información que considere importante para el bienestar o la carrera de Hande. También debemos considerar la posibilidad de que esta advertencia sea una interpretación exagerada de la prensa o de las redes sociales. A veces, un simple comentario o un gesto pueden ser sacados de contexto y magnificados hasta crear una narrativa completamente nueva. Podría ser que Kerem haya dicho algo inocente como "sé cuidadosa con este proyecto porque hay mucha competencia", y la prensa lo haya transformado en una advertencia directa sobre Afsanur. Es algo que sucede con frecuencia en el mundo del entretenimiento, donde cada palabra de una celebridad es escrutada y analizada al milímetro. Sin embargo, si nos tomamos el titular literalmente, la implicación es que Kerem ve algo en Afsanur, o en una situación que involucra a Afsanur, que considera que Hande debería tener en cuenta. Esto abre la puerta a preguntarnos, ¿qué es lo que Kerem sabe o percibe?
¿Es una preocupación legítima o simplemente una precaución innecesaria? El hecho de que él, como expareja y conocido de Ande, tome la iniciativa de advertirle sugiere que la situación podría tener un peso considerable para él, o que percibe un riesgo real. Podríamos especular sobre si Afsanur ha dicho algo sobre Ande, si ha intentado acercarse a ella de una manera que Kerem considera inapropiada, o si hay alguna otra dinámica de competencia o conflicto que nosotros, como público, desconocemos. La falta de detalles específicos en el titular nos obliga a basarnos en conjeturas, pero es precisamente esa ambigüedad la que genera tanto interés. Es importante recordar que en la industria del entretenimiento, las relaciones entre colegas pueden ser complejas. Hay amistades, rivalidades, alianzas y a veces incluso juegos de poder. Si Kerem siente la necesidad de intervenir y advertir a Ande, esto podría indicar que está actuando como un amigo protector, que quiere asegurarse de que Ande no se vea perjudicada por alguna acción o actitud de Afsanur. Otra perspectiva a considerar es el momento en que surge esta advertencia. ¿Está Ande a punto de embarcarse en un nuevo proyecto donde Afsanur también estará involucrada? O quizás ambas actrices están compitiendo por un papel importante en Hollywood, algo que ambas han expresado interés en conseguir. Los detalles son escasos, pero el simple hecho de que esta noticia haya salido a la luz nos dice algo sobre la atención constante que reciben estas figuras públicas. El papel de Kerem Bürsin en todo esto es particularmente interesante. Si bien su relación pasada con Ande ha terminado, parece que aún mantienen un lazo de amistad y respeto. Los exparejas que logran mantener una buena relación son raros y admirables, y si Kerem está ofreciendo este consejo a Ande, es un claro indicativo de que se preocupa por su bienestar y su trayectoria. Ahora, ¿cómo reaccionará Ande a esta advertencia? ¿Tomará precauciones adicionales? ¿O quizás desestimará la advertencia de Kerem? Su reacción y las acciones posteriores, tanto de Ande como de Afsanur, serán cruciales para entender la verdadera naturaleza de esta situación. ¿Veremos algún tipo de interacción pública o indirecta entre las tres celebridades que revele más detalles? Sin duda, estaremos atentos a cualquier desarrollo. Es un recordatorio de que detrás del glamour y las pantallas, las celebridades son personas con sus propias dinámicas sociales, amistades y, a veces, conflictos. Y aunque a menudo vemos solo la superficie, eventos como este nos permiten vislumbrar las capas más profundas de sus vidas profesionales y personales. La advertencia de Kerem Bürsin a Hande Erçel sobre Afsanur Sancaktutan es, sin duda, uno de esos momentos que capturan nuestra imaginación y nos invitan a reflexionar sobre las complejidades del mundo de la fama. En resumen, la noticia de que Kerem Bürsin ha advertido a Hande Erçel sobre Afsanur Sancaktutan ha generado mucha especulación. Sin tener detalles concretos, solo podemos analizar las posibles razones detrás de esta advertencia, que podrían ir desde una preocupación profesional sobre competencia hasta algo más personal o malentendido. Lo que sí está claro es que esta noticia subraya la constante atención que reciben estas figuras públicas y la intrincada red de relaciones que se teje en la industria del entretenimiento. Estaremos muy pendientes de cualquier actualización o desarrollo que surja de esta intrigante situación. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta información tan fascinante como yo. Ha sido un placer desgranar con ustedes este misterio que envuelve a Kerem, Hande y Afsanur. Muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicar su tiempo a ver este contenido. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea la razón detrás de esta advertencia? ¿Qué esperan que suceda a continuación? Dejen sus teorías, sus opiniones y sus comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan esta noticia con sus amigos y familiares a quienes les interese el mundo de las celebridades turcas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras nuevas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.